Mercedes, ya podemos comenzar porque ya estamos grabando. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Ya hoy el segundo día de la formación del curso online Agricultura Ecológica Integrativa. Y presentar a Isabel, que ayer lo hicimos un poquito, el lunes lo hicimos un poquito así por arriba y empezamos directamente, ya como la mayor parte de la gente pues la conocía, pues di por hecho bueno, que ya estaba presentada, pero creo que no, que es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Isabel Alguacil es ingeniero técnico agrícola y ha trabajado con Aderland desde hace ya muchos años, desarrollando proyectos en temas de darle valor a la agricultura ecológica en la isla, sobre compostaje agrícola, y también ha participado en la ejecución de proyectos de huertos escolares en varias ediciones, ¿no? Y muchas más cosas que, bueno, que ya pues me voy a omitir. Pues eso, darle la bienvenida por segundo día y aprovechar para comentarles algunas cositas que Isabel quiere acerca un poco de la dinámica, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Como he visto que hay algunas personas nuevas que han entrado hoy, toda la información de nuestro curso hemos decidido que la vamos a colgar en la página web de Aderland, donde ustedes tendrán un enlace de acceso a todos los contenidos grabados. Allí van a poder ver incluso todas las respuestas, las preguntas y los participantes. Por otro lado, en el primer día del curso, que fue el lunes, nosotros orientamos toda una serie de libros, manuales, guías que vamos a entregar. Yo cada día voy incorporando nuevos. Por ejemplo, hoy incorporé sobre la harina de rocas, que no lo tenía de antes. Todo lo que yo me voy encontrando y veo que es totalmente asequible y que les va a servir, nos va a ser útil a todos, yo lo voy colocando en esa pequeña colección. También he colocado unos vídeos, por ejemplo, hoy coloqué uno que me gustó muchísimo, de un laboratorio de investigación que está en Japón, donde ellos han hecho un estudio microscópico, pero que lo podemos ver sobre la microbiología del suelo. Y ahí vemos nemátodos comiéndose los hongos comiendo nemátodos. Y vemos muchísimo, y cómo las raíces se prolongan y emiten unas cuantas sustancias y varias bacterias alrededor del crecimiento de esas raíces. Me encantó ese vídeo, está muy explicativo. El único detalle que tiene, y yo se los adelanto, pero es una cosa insignificante, que el chico que describe dice que las micorrizas son bacterias, pero en la mayoría de los libros, las micorrizas, que lo vimos el primer día de clase, no son bacterias, son hongos. Y para que ustedes puedan asociar el nombre, mico viene de hongo, significa micótico, ¿verdad? Cuando a nosotros nos mandan un antimicótico o un antifúngico, bueno, tiene que ver con hongos. Y rizas viene de raíz. Son aquellos hongos que son capaces de colonizar las raíces de las plantas y lo que hacen es que ayudan a estas plantas, como lo vimos el primer día, a solubilizar el fósforo y también otros nutrientes. Bueno, eso es el único detalle que le he encontrado, pero ya les dije, es insignificante, pero para que vean que no hay una contradicción con lo que estamos diciendo en el curso, yo quise aclararlo. Bueno, lo otro es que también yo les voy a poner, por si alguien quiere, pasar todas las diapositivas, porque en definitiva van a ser las mismas que están grabadas, pero bueno, sobre todo si quieren llegar a alguna fórmula que yo haya puesto, o si quieren llegar a alguna, por ejemplo, secuencia, donde yo les pongo cómo se elaboran, o cómo se multiplican los microorganismos de montaña, y como eso tiene unos pasos, y si ustedes lo quieren seguir directamente por la diapositiva, yo se las puedo poner sin ningún problema. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, en esta pregunta que me han hecho, Mercedes, me han dicho si vamos a tener un certificado. Entonces, me gustaría que tú me ayudaras con esa pregunta. Sí, bueno, en principio las personas que quieran obtener el certificado, pues nos lo tienen que comentar porque habría que pagar una cantidad insignificante, porque muchas veces hacemos muchos certificados y se quedan, se imprimen en papel y se quedan en la oficina porque las personas no las van a recoger. Entonces realmente quien tenga interés en obtener un certificado donde aparezcan los contenidos y las horas de la formación que se está impartiendo, pues
debería de mandarnos un correo a info.aderlan o a admon.aderlan@gmail.com y bueno, y ya nosotros le contestamos y le decimos el procedimiento para obtener el mismo. Muy bien, gracias Mercedes. Entonces, por ese lado era eso, chicos y chicas, y la otra parte que quiero comentarles es lo siguiente. Yo estuve revisando la grabación y pude ver algunas preguntitas que seguramente se nos quedaron, porque lógicamente somos muchos y algunas se nos escaparon. Bueno, yo les decía que algunas de ellas tienen que ver con algunos contenidos que vamos a impartir justo el día de hoy. Y bueno, voy a empezar por un comentario muy importante que nos hace Juan Cazorla desde Lanzarote. Juan Cazorla, que pertenece, bueno, en su momento a la Reserva de la Biosfera, está en el Cabildo de Lanzarote. Juan, muchísimas gracias, donde tú nos comentas sobre la leucaena, y está muy bien la puntualización que tú nos has hecho, y es correcto. Esta es una planta, una legumbre que se encuentra en Lanzarote, y es una legumbre que está clasificada como una planta invasora. Con lo cual, aunque yo la mencioné, y la mencioné con unos beneficios maravillosos porque los tiene, no significa que nosotros la podamos multiplicar de forma libre, puesto de que en el caso de algunos sitios, mayoritariamente en toda España está clasificada como ese tipo de planta invasora por la gran capacidad que tiene de reproducirse rápidamente. Y lo que no queremos en ningún momento es que esta planta se nos vaya de las manos y pueda eliminar alguna otra especie que sea de esa región particular, sobre todo aquellas plantas que son de tipo endémicas, con lo cual tenemos que controlar muy bien su uso. Si alguna persona, por ejemplo, quisiera probarla o hacer un experimento con ella, tendría que usarla básicamente en maceta, por ejemplo, pero no la deberíamos plantar como tal libremente, ¿vale, chicos? Esa es la única observación. Hay países donde esta planta se utiliza como un gran alimento para los animales por el valor proteico. Ya dijimos que era una legumbre que produce muchas vainas y cientos de semillas por cada vaina. ¿Qué ocurre? Que en esos países esa planta está en campos abiertos, en un sistema de producción, sobre todo en la parte de alimentación del ganado, donde en esa parte ellos la utilizan en un sistema de pastoreo. Son los propios animales de ese sistema los que mantienen a raya a la planta. Es como la alfalfa. Si nosotros tuviésemos alfalfa plantada en un campo, por ejemplo, pudiéramos usar ese campo como pastoreo. Allí soltamos nuestras cabras y ellas mismas nos van podando esta planta. Eso mismo lo hacen con la leucaena, ¿vale? Por ejemplo, en Cuba, que es mi país, pues allí se hace de esa manera, porque hay muchísimos estudios de muchos años y donde se utiliza un sistema que van rotando por los distintos espacios y las plantas se mantienen precisamente como pastos vivos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Juan, te repito, bueno, por un lado eso, también nos preguntaron si como abono podemos utilizar el abono verde o los abonos verdes. Justamente hoy lo vamos a comentar. Y sí, sin ningún problema, podemos utilizar los abonos verdes, ¿vale? Y de hecho es una gran iniciativa el uso de abonos verdes en la agricultura ecológica. Y bueno, hay otra preguntita que yo estuve mirando, y es si el curso era válido para otras personas que estaban en otra región que no fuera Lanzarote, puesto de que sabemos que el curso se imparte o se comienza desde la isla de Lanzarote. No, para nada tiene que ver si tú estás en otro espacio, tú perfectamente puedes llevar todo lo que nosotros estamos comentando, tú lo puedes llevar a tu región. Lo único que van a cambiar son las condiciones del cultivo. Si Lanzarote, por ejemplo, utiliza como digamos, como protección del suelo, utiliza el ROFE, pues en tu país, en tu zona o en tu región, tú podrías encontrar otra cobertura natural que tú tengas. Pero básicamente todo lo podemos aplicar. Incluso lo podemos aplicar a cualquier tipo de espacio o de finca. No importa el tamaño o cuán grande o cuán pequeño sea mi huerto.
De esa manera lo único que hacemos es que reducir los ingredientes según el tamaño o el espacio que yo tenga, ¿vale? Sería básicamente esto. Déjenme ver si hay alguna otra preguntita que yo notara por aquí. Bueno, solamente este aspecto. Un momentito, vamos a pasar ahora. Por favor, confírmenme que pueden ver que he pasado la diapositiva. ¿Sí? ¿Hola? No, no se ve. ¿No la ven? No. Vale. Vamos a ver qué pasaría por aquí. No se ve la diapositiva. Le doy otra vez, a ver. ¿Pueden ver que está cambiando? No. No cambia. No. No, a mí sí me cambia. Déjenme quitar un momentito pantalla completa. Vamos a empezar de cero, no importa. Dejo de compartir, vuelvo a compartir otra vez. Y lo cargamos desde cero. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Vale. ¿Le vuelvo a dar otro clic para ver si cambió? Sí, cambia, sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues estamos hoy a 3 de junio de 2020. Y aquí podemos ver. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que nosotros dimos el lunes, muy rapidito. En esta sola diapositiva haremos este recordatorio. ¿Vale? Vemos aquí lo siguiente. Nosotros el lunes estuvimos hablando básicamente de varios aspectos. Entre ellos comenzamos con el hecho de qué cosa es la agricultura ecológica. Definimos lo que era agricultura ecológica como tal, y lo que era agricultura ecológica integrativa. Bueno, básicamente estuvimos comentando que la agricultura ecológica no es más que un sistema de producción en el cual nosotros utilizamos productos naturales, respetamos todo el ciclo de las plantas y de todos los seres vivos, y de esa manera tampoco podemos utilizar sustancias químicas de síntesis, ni organismos modificados genéticamente. Por si alguien no sabe lo que es un organismo modificado genéticamente, permítame comentarle y ponerle el ejemplo de la soja. Sabemos que la soja, y por ejemplo también el maíz, o millo, como se le llama en Lanzarote, son plantas que se han modificado genéticamente porque se le ha cambiado, o sea, se le ha introducido un gen que es resistente a un tipo de herbicida determinado. Y te pongo el ejemplo de la soja porque es el más antiguo y es el más común, el más conocido. Sabemos que en el caso de la soja, tiene un gen de resistencia a un herbicida que todos conocemos y que es muy tóxico y se llama glisofato. ¿Qué ocurre cuando colocamos o cuando en el laboratorio colocan a nuestras plantas, a nuestras semillas, este gen de resistencia? Especialmente a este tipo de herbicida. Bueno, sencillamente, se puede aplicar cualquier cantidad de este herbicida en el campo donde se cultiva la soja, donde va a matar todas las malas hierbas o las mal llamadas malas hierbas, pero la soja va a seguir viviendo porque ella es resistente. ¿Cuál sería el inconveniente que eso tiene para nosotros? Muy importante, tiene varios. Lo primero, estamos tratando con un organismo que no sabemos cómo va a funcionar una vez que esté dentro de nosotros. Segundo, estamos obteniendo un alimento altamente tóxico, con gran porcentaje de este producto, que tampoco vamos a saber las consecuencias finales. Bueno, ya hay estudios que dicen que algunos pesticidas, algunos tipos de estas sustancias pueden tener un efecto carcinógeno. Pero bueno, como no lo sabemos a ciencia cierta, es mejor no exponernos a él, ¿verdad? Y tercero, estamos cambiando la biodiversidad y estamos cambiando la biología natural de ese cultivo, con lo cual nosotros no queremos eso. Nosotros queremos respetar precisamente la vida de esa planta con todo su genotipo y todo su fenotipo. Y de esa manera, pues, seguir utilizándola. Por eso cuando tú compres un alimento que provenga de la soja, que en los países latinoamericanos le llamamos soya, lo primero que yo me fijo es si procede de agricultura convencional y si son organismos modificados genéticamente. Te pone no OMG o te pone sí OMG, ¿vale? Bueno, de esa manera.
También vimos que es importante regenerar el suelo, ¿verdad? Puesto de que existen muchos inconvenientes en la agricultura convencional. Aquí conocimos cuáles son esos inconvenientes, sobre todo cuando la agricultura convencional nos modifica y nos altera nuestra flora marina, nos intoxica los ríos, los mares, nos contamina esos espacios, ¿verdad? También vimos que la agricultura convencional, entre sus inconvenientes, estaba el hecho de que esquilma los suelos. O sea, los suelos están totalmente degradados, perdiendo totalmente su fertilidad y también perdiendo lo que es la biodiversidad propia de ese suelo. Cuando un suelo ha perdido su fertilidad es porque ha perdido básicamente la capa arable o la capa fértil, que son los primeros centímetros, donde vemos que ese suelo ha quedado totalmente desnudo y por eso es que nosotros aprovechamos todas las bondades que tiene la agricultura ecológica con todos sus principios para poder regenerar el suelo. Yo les preguntaba si podíamos regenerar los suelos. Y perfectamente podemos si partimos de 3 elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Materia orgánica, ¿verdad? Fíjense que los 3, para que no se nos olvide, comienzan con M. Microorganismos y minerales. Básicamente, cuando aportamos estos 3 elementos, es que estamos regenerando ese suelo, ¿verdad? Y bueno, cuando hablábamos de la materia orgánica, se refiere a todas aquellas sustancias que provienen, o desechos, que provienen de distintos organismos. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica se genera, o bien a través de los excrementos, por ejemplo, de los animales, o a través de las hojas, ramas o frutos que las plantas van perdiendo. Todo lo que nosotros desechamos, tanto si nos cortamos el pelo, las uñas, todo eso es materia orgánica. Absolutamente todo se puede compostar. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a hablar hoy algunos puntos sobre la lombricultura. Yo voy a decirles qué podemos poner en qué podemos utilizar para nuestra lombricultura y qué no podemos utilizar o qué no debemos, ¿verdad? Porque todo lo que es orgánico, que es rico en carbono y en otras sustancias, lo podemos degradar, sobre todo con la ayuda de estos microorganismos, ¿verdad? Para que los microorganismos puedan reproducirse, lógicamente necesitan energía, necesitan alimentos, y es ahí donde todas estas fuentes juegan un papel indispensable. Por eso que estuvimos hablando de la harina de roca, estuvimos hablando de la harina de los huesos, de las cenizas, del salvado de arroz, porque todos esos elementos comparten algo en común, y es que son ricos en minerales tales como calcio, hierro, magnesio, azufre, molibdeno, cobalto. Incluso hablamos que en el caso especial, cuando utilizamos el salvado de arroz, ¿verdad? Que es este que está aquí debajo, nosotros podemos aprovechar el selenio que suele estar presente en este tipo de salvado, y también podemos utilizar y aprovechar lo que es el caso de los microelementos. Los microelementos son minerales traza, son tan pequeñitos que a veces se pierden en el suelo. Sin embargo, estos productos que incluso son integrales, por eso tenemos que comer alimentos integrales, en su piel, en la parte más externa, ahí tenemos esos micronutrientes o elementos traza. Bueno, también pudiéramos aprovechar el bocachi. Dijimos que el bokashi es un abono orgánico fermentado tipo bokashi. Y por supuesto, los abonos verdes, los cuales son indispensables para nuestro suelo, ¿verdad? No solo porque nos aportan una gran cantidad de nitrógeno, sino porque las plantas que se utilizan para poder elaborar y sembrar estos abonos verdes son legumbres que también van a descompactar el suelo. Bueno, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Te comento que además el día de hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos con algunas partecitas de la primera parte del lunes. Estuvimos hablando que en el caso de las plantas podíamos encontrar numerosas familias, ¿verdad? Y que estas familias, el hecho de conocerlas, no tenemos que aprenderlo fielmente como si fuésemos o estuviésemos en la universidad, no, ni mucho menos. Solamente estamos explicando de tener pequeñas nociones
es como a modo de cultura, ¿verdad? Yo encuentro esta familia y digo, bueno, la umbelífera o la zanahoria, mira, no sabía que la zanahoria, dentro de ella también encontrábamos, por ejemplo, dentro de su familia podíamos encontrar el apio, podíamos encontrar el perejil, el comino, el hinojo, el anís, y muchas otras, ¿verdad? Y de esa manera nos permite ubicarlos en nuestro huerto. Ahora, vamos a ver también que tenemos otra familia que es muy numerosa, y es el caso de las gramíneas, que antiguamente se conocían como poáceas. Esta familia tan numerosa, aquí vamos a tener el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, ¿verdad? La avena e incluso el maíz o millo, y les cuento que aquí también tenemos la caña de azúcar, por si tú estás en un sitio o región donde tengas caña de azúcar. Bueno, también pertenece a una gramínea o a una poácea, como antiguamente se clasificaba. Bueno, déjame decirte un detalle de la familia gramínea, y es que la mayoría de ellas, o yo diría que casi todas, tienen la capacidad de producir, de formar esta espiga que tú estás viendo aquí. Y si tú lo recuerdas, cuando el millo o el maíz está en flor, ¿verdad? Vemos que aparece esa espiga. Incluso al final del ciclo de reproducción de la caña de azúcar, también aparece esa espiga que tiene otra forma, pero también podemos observarla. Por lo tanto, eso es una característica que es muy común a todas esas especies. Aquí tenemos esta familia que nosotros consideramos que es un grupo de plantas de tipo aromática, ¿verdad? Muy útil para un huerto ecológico, absolutamente útil. Yo diría que no nos debe faltar en nuestro huerto algunas de estas plantas, sino todas. Bueno, estamos hablando de la albahaca. La albahaca sabemos que florece muchísimo y que sus flores son tan vistosas y tan olorosas que son capaces de atraer muchísimos insectos de tipo beneficioso, especialmente cuando hablamos de las abejas, ¿verdad? Que nos ayudan a polinizar, así como otros insectos, porque nosotros queremos tener nuestro huerto como si fuese una jungla, ¿verdad? Una verdadera jungla, donde respetemos tanto los insectos que no son tan beneficiosos, que al final vamos a ver que también lo son, porque son la comida de aquellos depredadores que nos ayudan a controlar nuestro huerto, ¿verdad? Tenemos también la albahaca, bueno, tenemos, perdón, ya dije la albahaca, tenemos el tomillo, el romero, la menta, la lavanda. Todas estas plantas son aromáticas, y también vamos a conocer la semana próxima cómo todas estas plantas van a ser nuestros amigos a la hora de preparar distintos productos que nos van a ayudar a ahuyentar la parte de plagas y enfermedades, pero lo vamos a combinar con algunos caldos minerales, ¿verdad? Para que estas plantas por sí solas no estén ellas solas, sino que podamos reforzar toda su acción. Bueno, como estamos hablando de que estas plantas nos van a ayudar y estas familias a rotar los cultivos, yo aquí le he puesto un pequeño esquema para que nosotros tengamos una idea muy general. Repito, todo lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes es puramente como referencia. Ya después cada persona, en su huerto particular, en su espacio, y según su experiencia y según su conocimiento, lo puede adaptar, ¿verdad? Pero en nuestro caso lo que estamos haciendo precisamente es eso, compartir nuestra experiencia. Bueno, cuando hablamos de rotar los cultivos, aquí existen muchísimas opiniones. Y ustedes van a encontrar libros donde nos mandan a rotar de una manera, de otra. Nos dice que si primero van las que forman raíces, si primero las que tienen hojas. Bueno, yo les voy a dar un pequeño truco para que no nos compliquemos demasiado con eso, porque no queremos estar estresados a la hora de hacer el huerto, ¿cierto? Cuando hacemos un huerto, estamos queriendo precisamente eso, estar relajados, tener esa armonía con la naturaleza. Y bueno, para no liarnos tanto aquí, yo les puedo decir la forma que yo lo hago. Cuando nosotros, por ejemplo, en el primer año, aquí tenemos unas parcelitas, ¿cierto? Si en el primer año, en mi primera parcela, vamos a suponer que son todas parcelas o son bancales o secciones, como tú le quieras llamar. Si en ese primer año yo aquí puse una hortaliza de hoja,
Sabemos que todas las hortalizas de hoja consumen muchísimos macronutrientes, estamos hablando principalmente de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Bueno, en este caso, para el año siguiente, yo intentaré utilizar una hortaliza que no lleve hojas, sobre todo que su parte comestible no sean las hojas, y si sea, por ejemplo, un fruto, como es el caso del tomate, ¿verdad? Y así, vamos a ver aquí, como yo puse la segunda sesión, en la segunda sesión, o mi segunda parcela, yo he puesto un tomate, ¿verdad? Sin embargo, en el segundo año, en lugar de yo colocar un fruto aéreo, que me va a demandar un tipo especial de nutrientes, por favor, disculpen un segundito, si alguien que, bueno, ya vi eso, ya vi que lo quitó, vale, no pasa nada, es que hay un sistema donde si le damos, nos raya la pantalla, pero no pasa nada, no hay problema, porque a mí me ha ocurrido accidentalmente también. Vale, chicos y chicas, bueno, decíamos, si en la parcela 2 yo coloqué el tomate, por ejemplo, que sabemos que es un fruto de tipo aéreo, y que va a requerir, tiene unos requerimientos, pero además es una planta de la familia Solanaceae, ¿verdad? Donde está el tomate, el pimiento, la berenjena, el tabaco, el physalis y muchas otras, pues, ¿qué yo hago? Yo voy a sustituirlo por otra planta donde su fruto, o sea, al año siguiente la misma parcela, donde su fruto ya no es aéreo, sino que es subterráneo, en este caso es una raíz, porque estoy colocando una zanahoria, e incluso es otra familia. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta? Es importante por el hecho de que las plantas van a compartir las mismas plagas y nosotros no queremos que ese espacio esté muy contaminado y no se reitere todos los años las mismas incidencias, ¿verdad? En cuanto al control de plagas y enfermedades. Y por otro lado, nosotros también estamos buscando proteger nuestro suelo, porque se supone que una de las labores que hacemos es reminerarlo, pero eso no quiere decir que no hagamos algo para que no se agote, ¿verdad? De esa manera también lo estamos cuidando. Y así sucesivamente. Bueno, si ustedes tienen alguna duda que no les dije, en alguna de las cosas que estamos planteando, o tienen una sugerencia, o tienen algo que compartirnos, lo pueden escribir en el chat sin ningún problema. Dentro de un ratito, unos 40 o 50 minutos, vamos a hacer un pequeño descanso y Mercedes me va a ayudar para compartir pues todas las dudas y los criterios que tengamos, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí y vamos a compartir ahora un aspecto que tiene que ver con un parámetro. Este parámetro es el pH, ¿verdad? Vamos a analizar si el pH, especialmente del suelo, es capaz de afectar la disponibilidad o la nutrición de las plantas. Fíjense, primero vamos a definir qué cosa es el pH. Bueno, el pH, como su nombre o sus siglas lo indican, significa potencial de hidrógeno, ¿verdad? Este valor, para yo decirles de una manera sencilla, porque no queremos complicarnos, no somos bioquímicos ni químicos, no es eso. Es el grado de acidez o el grado de no acidez que está presente en la solución de tu suelo. O es el grado de acidez o el grado de alcalinidad de una sustancia. Sabemos que el pH lo podemos medir tanto en los alimentos que consumimos, lo podemos medir en el agua que bebemos, ¿verdad? Lo podemos medir en el interior de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo, eso lo vamos a conocer en la semana 3, donde vamos a dar una clase acerca de cómo influye el pH de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la alimentación, y el pH de las plantas también influye en la dieta alcalina, o sea, para que esa dieta sea alcalina o no. Bueno, precisamente este valor, en el caso de las plantas, como todo ser vivo, no está exento de afectarle. Bueno, aquí tenemos una tablita. En esta tabla que ustedes pueden ver aquí, se reconoce que este valor tiene un índice, cuyo índice varía desde 1 hasta el 14, pasando, por supuesto, por el valor 7. Este 7 sería como un pH donde se alcanza la neutralidad. ¿Qué ocurre? Que cuando los valores de pH de mi suelo o del agua que yo estoy aplicando al suelo está por debajo de 7, se dice que es ácido. Sin embargo, cuando ese valor, cuando yo lo mido
a través de un pHímetro, a través de una cinta de pH, o de algún aparatito que nos ayude a medirlo. Hay muchas formas para medirlo, ¿verdad? También hay unas gotitas, una solución que podemos medirlo. Bueno, esa práctica la vamos a hacer para que lo veamos más adelante. Decíamos, cuando ese valor de pH está por encima de 7, todo lo que está por encima de 7 es alcalino, o también denominado básico, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué relación tienen estos valores que yo estoy explicando con la nutrición de las plantas. ¿Por qué va a afectarlo? Bueno, vamos a mirar esta tablita que está aquí, y aquí reflejamos distintos elementos nutricionales que las plantas necesitan para ella poder alimentarse. Como hemos visto, la mayoría, si tú ves aquí la tablita de abajo, la mayoría de estos elementos nutricionales van a ser absorbidos cuando en el suelo existe un pH cercano a la neutralidad. Mira, casi todos están en el centro, ¿verdad? Si yo trazo una raya, excepto algunos de ellos. Cuando yo digo cercano a la neutralidad, no quiero decir que es exactamente en 7, sino que va a ir a un valor que más o menos oscila entre pH 5, 5,5, 6, 6,5, 7, incluso puede llegar hasta 8. En algunos casos 8, como el molibdeno, míralo aquí, ¿lo ves? Está cercano a este valor. Y el potasio, en algunos casos, bueno, está entre 7, 7,5, 8. Ahora, si yo quiero resumir esta información, ¿cómo yo les diría? Yo les tengo que decir que cada cultivo tiene un pH óptimo en el cual, como norma general, él es capaz de desarrollarse, él es capaz de alimentarse. Sin embargo, cuando estos valores sobrepasan los extremos de su pH óptimo, podemos darnos cuenta que esa planta apenas va a comer, o sea, no va a poder alimentarse, no va a poder nutrirse, no va a poder obtener los elementos minerales que ella necesita, y por ende va a sufrir alguna deficiencia, porque aunque mi elemento esté en el suelo, mi planta, como no lo tiene biodisponible, no lo va a tomar. ¿Vale, chicos y chicas? Por eso es que el pH, cuando no es óptimo y sobrepasa esos valores extremos, o esos valores óptimos y se va hacia los extremos, decimos que va a afectar grandemente la biodisponibilidad de nutrientes. Y con ello comienza nuestro cultivo a enfermarse, y yo no sabía. Pienso que es un bicho, que es una plaga, que me está ocurriendo, sin saber qué es el pH del suelo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a poder mejorar? ¿Cómo vamos a poder corregir ese valor de pH? Aquí te he puesto esta imagen que precisamente nos envió Nito desde Lanzarote, es uno de sus huertos, ¿verdad? Sabemos que Nito en este espacio ha creado un espacio bastante natural, bastante idóneo y muy, muy cercano a lo que es el uso de la agricultura ecológica. Bueno, ¿qué podemos mirar en este espacio? Bueno, podemos mirar en primer lugar que tiene varias plantas, con lo cual está practicando el policultivo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene una relación con el pH del suelo? Porque cada planta que yo voy a utilizar en mi huerto va a tener unas exigencias, ¿verdad? Y cada planta, como va a tener unas exigencias nutricionales y también va a necesitar un aporte de materia orgánica, precisamente la materia orgánica que yo soy capaz de aplicar a ese suelo, es lo primero que me va a regular mi pH, con ayuda, precisamente, de toda esa gama de microorganismos que van a estar asociados a esos nichos, a ese sistema radicular. También la microbiología del suelo es muy sensible a los cambios de pH. Por eso es que la mayoría de los, en este caso de los hongos, de las bacterias que descomponen la materia orgánica, también van a hacerlo en pHs muy cercano a los que las plantas, de forma general, sobreviven. O sea, con lo cual hay una compatibilidad total entre ellos,
Bueno, ¿qué más podemos ver aquí con Nito, por ejemplo, en este huerto que él nos puso? Hemos visto que hay distintas plantas que son protectoras. Aquí tenemos, por ejemplo, la cebolla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son repelentes de los insectos, con lo cual están teniendo una acción plaguicida o repelente. O mejor dicho, también podemos utilizar el término de que es capaz de ahuyentar muchísimos los insectos. Aunque todavía no estamos en la clase de plagas y enfermedades, pero yo le estoy adelantando que todo lo que nosotros hacemos en nuestro huerto, el tipo de cultivo, ya sea mono o policultivo, lo estamos haciendo, lo estamos utilizando de forma que nosotros podemos, desde ese momento, mejorar lo que es el control de plagas y enfermedades. Es más, que si nos damos cuenta que todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, lo hacemos para no enfermar. Si nosotros nos alimentamos con frutas, verduras, hortalizas, es para no enfermar. Si queremos estar súper hidratados o bien hidratados, es para no enfermar. Incluso, lo que cuidamos nuestro coche es para que él tampoco enferme, para que no se nos estropee el coche, ¿verdad? Le cambiamos el aceite, le cambiamos el agua, le medimos todos los niveles, nos miramos si sus neumáticos están con todo el aire que necesitan, ¿verdad? Y todo eso lo hacemos porque estamos cuidando, o sea, cuidando el coche y nos estamos cuidando nosotros. De la misma forma, cuando utilizamos un huerto ecológico y aprovechamos todos estos elementos que yo les decía, también lo hacemos para evitar que mi huerto se ponga malito, para evitar que enferme. ¿Qué vemos además aquí? Vemos que existe aquí unas plantas de tipo, digamos, que son medicinales, como podrían ser la caléndula o podrían ser los tajetes, porque supongo que es una caléndula, se parecen muchísimo, ya de luego Nito me lo dirá, porque hay variedades de caléndula y tajetes que se parecen muchísimo, ¿verdad? O probablemente tengamos las dos. Bueno, esa biodiversidad que Nito está utilizando o ha utilizado en su huerto es importante. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de mi suelo, para mejorar la interrelación que yo estoy buscando y esa armonía, y definitivamente lo que estoy manejando es un equilibrio en todos los parámetros, tanto físicos, químicos o biológicos, donde entra el pH, la humedad, la porosidad, la estructura, ¿verdad? La materia orgánica, la microbiología, aquí nos entra absolutamente todo. Por tanto, ¿qué podríamos decir? Que todas estas actividades tienen que ir siempre encaminadas a proteger. Y cuando yo tengo un huerto o una planta con un problema de salud, me tengo que fijar en todo. Y en lo primero que yo tengo que fijarme es si yo tengo un desequilibrio. Yo estaba leyendo hace un ratito el chat, donde estaba Chasi y otras personas que ahora no recuerdo bien, pero bueno, Chasi seguramente me lo va a comentar, y ellos preguntaban, tengo esta plaga, me parece que Juan Ramón también estaba, tengo esta plaga, y Chasi le decía, bueno, y decía a alguien, ya he puesto tal producto, pero siguen igual, y Chasi decía, bueno, pero empieza mejorando el suelo, a lo mejor esta falta de abono. Perfecto, Chasi, muy buena observación, ¿verdad? Bueno, aquí vemos otro pequeño ejemplo. Por si tú quieres utilizar un bancal. ¿Qué yo hice en este momento? Bueno, primeramente, combiné diferentes tipos de abonos orgánicos. Fíjate cómo yo estoy usando lo que ya di en la primera clase. Estoy usando la parte de abono orgánico, ¿verdad? Estoy usando la parte de la primera M, materia orgánica. Yo hice una combinación, ¿verdad? De varios de ellos. ¿Por qué? Porque yo en este pequeño bancal presté atención en el primer elemento que yo considero que influye en la salud de mis plantas, que es el suelo. Y como yo estoy prestando atención al suelo, yo quiero que a mi suelo no le falte nada, nada que esté en mis manos. ¿Vale? Y que esté en mi entorno, porque recuerden que no tenemos que mandar a comprar nada del extranjero. Todo lo que tenemos nos va a servir. ¿Qué es la segunda parte que yo hice? Bueno, utilicé una fuente para que ese suelo se mantenga vivo. En estos organismos, tanto micro como macros,
Estamos hablando de los anélidos, que en este caso es la lombriz de tierra, ¿verdad? Que yo la tenía en cautiverio. ¿Se acuerdan que lo vimos el primer día? Y yo les decía que es mejor, en lugar de tenerlo en cautiverio, que no es malo, es maravilloso, porque de esa manera podemos compartir lombrices, manojos enteros con otras personas que quieran criarlas y ponerlas en sus huertos. Pero ¿cuál sería el trabajo de esa lombriz, por ejemplo? Su mejor trabajo está en el hecho de servir como arado del suelo. Ella es el arado del suelo. Si nosotros tenemos lombrices en el suelo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a disminuir las labores culturales de ese suelo. Porque ya tenemos una amiga, que en este caso es la lombriz, que se multiplica muchísimo, lo vamos a ver más adelante, se multiplica muchísimo y muy rápido, y ella nos va a ayudar. Pero es que junto con ellas, cuando nosotros destapamos, vemos una serie de animalitos muy pequeñitos y otros que sí vemos a simple vista, que son macroorganismos. Con mi compost también van los macroorganismos. Bueno, ya lo coloco, ¿verdad? Y miren los resultados. Los resultados es que en un pequeño espacio yo puedo estar consumiendo hortalizas de ciclo corto, incluso más de una variedad, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, en este caso yo no le puse rofe. El rofe es algo maravilloso que está en Lanzarote y que gracias al rofe en Lanzarote podemos cultivar. Pero además, vemos también que el rofe o picón es un tipo de cobertura que es muy abundante. Y fue algo muy inteligente la persona que se le ocurrió usarlo, porque estaba utilizando algo de la región, algo local, y además tenía en abundancia, ¿verdad? Está en todas las montañas, con lo cual tenemos acceso. Bueno, yo aquí no lo utilicé, precisamente primero porque era un espacio muy pequeñito, porque era un experimento que yo le llamé en su momento un microexperimento. Lo que sí utilicé fue una pequeña corteza, no sé si ustedes pueden mirarlo aquí, un tipo de acolchado, ¿verdad? Esas cortezas de los árboles que nosotros troceamos con una trituradora, o que a veces lo compramos, lo adquirimos, en aquellos espacios, si queremos, en aquellos espacios donde se está descomponiendo la materia orgánica, suele haber restos más grandes, pues yo le coloqué ese acolchado, ¿verdad? Y miren cuánta generosidad de ese suelo. Miren cómo podemos aprovechar ese espacio. Esto, en este caso, no solo poniendo estas lechugas que ustedes vieron anteriormente, sino que en ese bancal tan reducido y tan minúsculo para mí, yo puedo obtener distintas especies. Yo puedo obtener perejil, rábano, rúcula, lechugas, cebollas, mírenlas por aquí, cebollitas, ¿verdad? Las lechugas. Por aquí está el perejil, el rábano que está junto. Por cierto, les digo algo, puse el rábano al lado de la rúcula. ¿Qué comparten en común? ¿Se acuerdan? Son familia. Les fue maravillosamente bien. Ninguna se enfermó. ¿Y por qué creen ustedes que a pesar que yo usé la misma familia muy cercana, no se enfermaron? ¿Por qué ustedes lo creen que es así? Porque yo empecé nutriendo bien el suelo. Le he quitado un factor de riesgo. ¿Lo vieron? Y en ese factor de riesgo no solo alimenté el suelo, sino que puse unos organismos que eran mis ayudantes. Mientras yo dormía, todas esas bacterias, todos esos anélidos que son las lombrices, estaban trabajando para mis plantas, pero al mismo tiempo mis plantas también estaban trabajando para ellas, porque le estaban dando comida. Ese es el ejemplo de simbiosis más hermoso que existe en la naturaleza, que entre todos nos ayudemos, que aunque, como ahora mismo estamos aquí, ¿verdad? Entre todos nos estamos ayudando, entre todos estamos compartiendo una idea, un proyecto, un curso, que aunque no podemos vernos, lo podemos compartir online. Y aunque todos somos diferentes, porque entre nosotros hay una gran biodiversidad, somos todos diferentes, pero somos muy especiales, cada uno. Cada uno tiene algo que enseñarnos, y algo especial, y algún valor especial que dar a otra persona. Eso mismo, llevémoslo al huerto. En cada una de las plantas que yo pongo en mi huerto, si yo busco esa biodiversidad, también tienen algo especial que dar.
¿verdad? Unas crecen a una profundidad, otras crecen a otra, y así de esa manera todos se van ayudando. Supón que yo tenía algún bicho ahí, sí, pero no tuve, ni siquiera lo vi, porque estaba en un umbral en el cual no me hizo daño. Él pudo comer y yo también, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. Y aquí están los resultados, parte de esas cosechas, ¿cierto, chicos? Bueno, eso es un ejemplo de lo que podemos hacer a muy pequeña escala. Aquí les puse esta imagen precisamente de la rúcula, porque aquí sí yo puse rofe. Bueno, aquí ya estaba. Esto fue en Magues, cuando vivía en Magues. Ahora les quiero explicar, para aquellas personas que tienen rofe, que tienen esta cobertura, cómo yo hice esta rúcula que se mantuvo activa durante año y medio, la misma planta. Y yo cada vez que la podaba, ella me daba más. Miren cómo yo lo hice. Al lado de ella, yo una vez, pero primero hice un surco bastante amplio. Yo retiré todo el rofe antes de plantarla. Hice una siembra directa, por eso la ven tan juntitas, porque yo hice una siembra directa. Mezclé las semillas un poco con arena, pero igualmente me quedaron juntitas. Pero bueno, no importa porque yo les puedo podar, ¿verdad? Entonces, al separar ese rofe a un marco bastante amplio, mucho más amplio del que yo iba a plantar, y quitar ese rofe, eso me permitió a mí acceder al suelo, picar bien el suelo, profundamente, con un pico, ¿verdad? Descompactar ese suelo que llevaba años sin nutrirse, sin oxígeno, sin vida. Entonces, una vez que ya yo tuve mi suelo descompactado, yo comencé a integrar todos mis abonos, todo lo que yo sabía. Si yo tenía cenizas, lo que yo sabía, yo lo hice ahí. Entonces, de esa manera que yo fertilicé mi suelo, nutrí mi suelo, a partir de ahí coloqué mis semillas, mi siembra directa, ¿verdad? Pero no me olvidé del suelo. Cuando pasaron unas semanas, digamos, con la frecuencia de 1 o 2 veces al mes, yo hacía unos pequeños surcos por cada lateral, un poquito alejado. Fíjense, no exactamente pegado aquí, un poquito alejado. ¿Y por qué lo alejaba un poco? En ese surco. Yo no iba a plantar nada. Yo solo ese surco lo iba a utilizar como surco auxiliar para yo hacer un abonado. Precisamente con la misma materia orgánica que yo tengo, o sea, que yo estaba utilizando. ¿Por qué decíamos que lo separábamos? Seguro tú lo sabes. Para obligar a mis raíces, o sea, obligar a las raíces que fueran en busca de comida y no fueran tan gandulas, ¿verdad? De esa manera, yo estoy haciendo que mis plantas estén más fortalecidas. Eso se hace con algunas plantas, yo lo he visto hacer en Lanzarote, sobre todo en el cultivo de la fresa, por ejemplo. No les riegan exactamente donde está el grosso de la raíz, sino que mantienen, a lo mejor les riegan entre 2 surcos, riegan por el centro. También lo he podido ver en la sandía, porque la sandía, que pertenece a la familia, por ejemplo, donde está la calabaza, el calabacín, el pepino, que son cucurbitáceas, también tienen la capacidad de explorar y de alejarse en busca de la comida y del agua. ¿Qué pasa si yo le doy los nutrientes tan cercanos? Ella no se va a esforzar. La raíz ni siquiera se va a alargar, ¿verdad? Y de esa manera, pues estoy creciendo usando unas plantas mucho más fortalecidas. Bueno, aquí les presento esta pequeña calabaza que es muy redonda y todos sabemos que también pertenece a las cucurbitáceas, ¿verdad? Y les quiero hacer una pequeña anécdota. Bueno, yo planté esta calabaza, que por cierto se me dio genial y con un sabor exquisito. Y aquí pueden ver que debajo, pues sí tengo también el rofe. Y yo mando esta foto a Cuba, y cuando mando esta foto a Cuba, digo, miren qué linda mi calabaza aquí en Lanzarote. Mi mamá, es una anécdota que les quiero hacer, mi mamá cuando habla conmigo le digo, mami, ¿pudiste ver la calabaza que te mandé? Y me dice ella, la calabaza es preciosa, Mari, pero dime, ¿qué cosas son esas piedrecitas tan chiquititas que hay en el suelo? Y bueno, claro, ahí empiezo yo a reírme porque yo no les había contado de que en Lanzarote teníamos este sistema de cultivo tan maravilloso, ¿verdad? Y como estamos hablando de Lanzarote hacia el mundo, pues precisamente
estamos invitando a que las personas vayan a Lanzarote y puedan ver esta cosa tan hermosa, que gracias al ROFE es que yo pude obtener mi calabaza, porque el ROFE nos va a permitir conservar la humedad del suelo. Es una cobertura que todos tenemos acceso, pero además, vamos a ver más adelante cómo si nosotros cubrimos con ROFE, o cualquier otro material que tú quieras utilizar, si ya lo tienes, vamos a crear pequeños microaguaceros. Tú puedes darte cuenta de esto porque cuando tú descubres los primeros 5, 10 centímetros o 15 de tu ROFE, ¿verdad que el suelo está totalmente húmedo sin haber llovido? ¿Verdad? Pues quiere decir que cuando las plantas transpiran o cuando el agua que está en el suelo, ¿verdad? Que está en el suelo, intenta evaporarse, el propio ROFE actúa como barrera. La propia cobertura actúa como barrera. Y esa barrera trae consigo que retorne esas microgotas de agua como si fueran microaguaceros. Con lo cual, una función que le hemos encontrado al ROFE, además tiene muchas, es que nos ayuda a crear esos pequeños aguaceros que tanto necesitamos en las zonas áridas, ¿verdad? Y por si tú no tienes ninguno de estos espacios, yo aquí te he colocado este pequeño experimento que hicimos en los colegios, junto con los proyectos que ya nos dijo Mercedes ahorita, les mencionó de Aderlan. Puedes experimentar con una mesa de cultivo perfectamente, colocar tus hortalizas y hacerlo de la misma manera que yo lo hice con el bancal. Aquí incluso te cuento que yo también puse un buen manojo de lombrices, porque ellas no van a morir, todo lo contrario. Ellas están felices, las plantas están felices y yo también, porque estoy comiendo las lechugas, ¿verdad? Y ahí todos ganamos. Bueno, este espacio que yo he traído, bueno, tiene que ver ahora mismo con la asociación que podemos usar en nuestro huerto, pero especialmente con flores. Como vimos ahorita el ejemplo de Nito, ¿cierto? Esas flores suelen ser de distintos tipos. No importa que a ti te parezca que eso es un huerto jardín. Todo lo contrario. Cuando tú salgas a tu huerto y veas estas flores tan lindas, a ti te va a encantar ese espacio. Para la vista, desde el punto de vista psicológico, es maravilloso ver ese espacio así, ¿verdad? Además, vamos a lograr que el suelo está más cubierto, con lo cual es una cobertura natural que yo también puedo crear, ¿cierto? Y voy a ayudar a la cobertura que ya yo tengo en el suelo. Vamos a mirar 3 aspectos importantes en que yo he planteado, por eso les traje esta imagen, y se sabe en la agricultura ecológica que podemos proteger el suelo y proteger las plantas cuando utilizamos, en este caso, flores. Bueno, en primer lugar, decíamos que es una barrera importante para el alojamiento de microorganismos. Estamos creando esa biodiversidad, esas plantas trampas, ¿verdad? Porque todo lo que va a nuestro huerto es porque quiere comer. Y te pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo he visto en algunas plantas que son muy, digamos, muy sensibles, cómo están llenas de áfidos, llenas de pulgones. Y sin embargo, esos pulgones no están todos en mi huerto porque yo tuve el cuidado de colocar alrededor de él esa barrera protectora, ¿verdad? Y como ves aquí que está en el centro. Y esa barrera protectora le está ayudando, pero además hay otra característica. Cada una de esas plántulas o esas plantitas, como es el caso de la caléndula, como es el caso de los tajetes, son capaces de emitir en su sistema radicular sustancias con acción genocida, o sea, con acción plaguicida. Por ejemplo, estamos hablando de los nemátodos con acción nematicida. Especialmente está considerado este aspecto cuando utilizamos la caléndula y los tajetes, ¿verdad? Hay otras muchas plantas que también tienen esa acción nematicida. No solamente ahuyentan, incluso eliminan algunos nemátodos del suelo, sino también que son capaces de contrarrestar y de ahuyentar parte de todos los insectos que puedan estar cerca de nuestro huerto. Mira, te decía que en este caso usábamos las coberturas, ¿verdad? Y retomando el hecho de las coberturas.
Yo te quiero poner aquí este ejemplo de otro tipo de cobertura por si tú no estás en Lanzarote. Si tú no estás en Lanzarote, perfectamente puedes aprovecharte de la bondad que tienen algunos cereales de producir mucha biomasa. ¿Qué significa esa palabra? Significa que cuando ese cereal comienza a crecer, tiene una altura tal que yo puedo podarle, ¿verdad? Porque tiene tanta masa, tanta hoja que ha echado, que yo puedo podarle y perfectamente todos los restos de mi poda lo puedo colocar en el suelo tal como tú lo estás viendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué un suelo no debe estar con coberturas? Un suelo no debe estar descubierto porque va a perder toda su fertilidad, porque no vamos a poder crear los microaguaceros, porque los microorganismos van a quedar a la acción del ambiente. Cuando llueva, si llueve mucho, ese suelo va a perder parte de su capa arable, ¿verdad? Va a perder parte de su microbiología, o puede perderlo. Y también va a perder esos nutrientes que ya yo me tomé el trabajo de colocar ahí. Con lo cual, el abrigo del suelo es el próximo elemento que se suma a toda esa gama de acciones que yo estoy haciendo para cuidar mi huerto. Recuerden, yo quiero utilizar todo el arsenal de cosas, o en este caso, de labores, que estén a mi mano, que estén en mi entorno, para yo proteger el huerto. Porque mientras más protejo mi huerto, más protejo mi suelo, mis plantas van a estar mejor. Y por ende, yo voy a estar mejor, saludablemente, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos de suelos que tienen cobertura. Míralo, mira aquí precisamente, ¿por qué decimos que el suelo no debe estar sin cobertura? Mira lo que está pasando aquí. Es como que vayamos a un sitio donde haya mucho frío y no llevemos abrigo. Y pase una semana, 2 y un mes y nosotros estemos congelados y la piel se nos reseca, pues eso mismo le pasa al suelo, ¿verdad? Fíjense, por eso yo decía ahorita que llamamos mal a las malas hierbas, porque en realidad no son tan malas, todo lo contrario. Esas malas hierbas, entre comillas, tienen la bondad de protegernos el suelo, de servir de cobertura, de servir de refugio, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. O por el contrario, si tú no quieres utilizarla, puedes utilizar, como decíamos, pues distintas ramas, distintas hojas secas, todo lo que proviene de tu espacio, ¿no? Si yo voy a resumir esta parte, que la vamos a resumir ahora para dar paso a algunas preguntitas. ¿Qué yo puedo decir si queremos entre todos que nuestros cultivos tengan sus defensas altas, ¿verdad? Nuestras plantas, de forma natural? ¿Qué es lo mejor para que nosotros, digamos, ayudemos a estas plantas a proteger sus defensas? Bueno, el mejor mecanismo de defensa de las plantas, en primer lugar, son los nutrientes. Estos nutrientes están formados por materia orgánica, minerales y microorganismos, ¿verdad? Entre todos van a ayudar. La otra forma que te vamos a utilizar es aumentar la biodiversidad. Por lo tanto, es altamente recomendable que utilicemos el policultivo y no el monocultivo. Otra actividad que podemos realizar básicamente es el uso de plantas acompañantes. Por eso es maravilloso que usemos todas estas aromáticas y todas estas flores, ¿verdad? Y por último, también es importante, si yo estoy haciendo aquí un resumen, que aprovechemos cualquier tipo de cobertura, la que yo tenga. ¿Por qué? Porque todo esto en su conjunto me va a ayudar a aumentar la defensa de todas mis plantas, de todos mis cultivos. Y por favor, paso a Mercedes, no voy a hacer que no me estén oyendo, escuchando, Sí, Mercedes. sí, te oigo, te Ah, oigo. vale, vale. Y yo estoy hablando hace rato y que no me están escuchando. Bueno, Mercedes, pues hacemos un poquito el sí, descanso para tratar de contestar a las preguntas que se plantean en el chat. Por perfecto. ejemplo, una de ellas es, en el caso de Lanzarote, cuando se quita el rofe para poner el compost, luego tenemos que ponerlo otra vez, volver a ponerlo arriba otra vez, y si se pueden utilizar algas, entiendo, como fertilizante. Perfectamente. ¿Quién nos pregunta esto, Mercedes? Perdona.
Ahí es como he hecho un Bueno, pequeño un resumen, no pasa resumen, nada, sí. no pasa nada. Bueno, Bueno, muy buena la pregunta, excelente. te puedo Seguramente, decir porque está al principio, es sí, Nicola, Nicola. vale. Nicole o Nicola, mira, es excelente tu pregunta. Seguramente ya te la he contestado, porque una de las cosas que he dicho aquí es que es importante no perder la cobertura, cualquiera que ésta sea. Ya viste todos los beneficios que eso tiene. Y sí, maravillosamente, las algas son, digamos que son esas hortalizas y provienen del mar, ¿verdad? Son las hortalizas del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un pequeño volumen de alga yo voy a encontrar tanta nutrición que ojalá que tengamos acceso a ellas, porque sería uno de los nutrientes maravillosos para yo enriquecer mi suelo, mis plantas y todos mis abonos. Incluso vamos a hablar de aquí de todas las algas que son comestibles, que son maravillosas para nosotros. Perfectamente la podemos usar. Siguiente. También me preguntan si el método sándwich se puede utilizar en Lanzarote. Yo personalmente lo desconozco, no sé. No conozco ese método, pero si nos puedes escribir, no nos ha escrito, La verdad, a ver quién lo pregunta. si nos puedes comentar en qué se basa. Jessica Lorena Villaquirana, Arrecife. No sé a lo que te refieres, cariño, nunca lo he escuchado. De pronto sí lo conozco, pero lo conozco por algún otro nombre. Si eres tan amable, nos los puedes poner sin ningún problema, te contestamos. Y si no lo sabemos, con toda humildad, también te lo decimos. Porque es que lo que me gusta de este curso es eso, que entre todos estamos aprendiendo. Luego preguntan si el pelo de mascota se puede incorporar también en la compostera. Sí, correctamente, lo podemos incorporar el pelo de mascota, pero no sus excretas. Y si No es, podemos distinguir, ay, perdón, sí, perdón. Sí, dime, Mercedes, dime. que si podemos distinguir entre lo que son, por ejemplo, millos o otro tipo de legumbres que son transgénicos y los que son naturales por sus características físicas, es decir, por su color, por su... No podemos, desafortunadamente. A no ser que tengamos un paladar tan exquisito y llevemos tanto tiempo comiendo de esas hortalizas o en este caso de ese cereal, que cuando tú pruebes uno que no tiene apenas calidad, tú vas a decir, esto no me sabe a nada. Se nota que esto no sirve, pero desafortunadamente sería utilizar una característica organoléptica que nosotros no tenemos. No podemos fiarnos, porque ni siquiera en la agricultura, en la horticultura, podemos decir si un tomate proviene de lo convencional. Claro, cuando pruebas el tomate, lo ves por dentro y estás acostumbrado a él, dices, wow, no tiene nada, ningún sabor que se parezca a lo que yo comía en mi casa antes. Pero bueno, es mejor no arriesgarse. Sí, Después Estela pregunta si el agua en Lanzarote, bueno, pregunta, no plantea que el agua en Lanzarote pues contiene algo de sal, un agua dura y contiene mucho cloro. ¿Esto afectaría en el riego al suelo? Porque ella correcto. considera que, bueno, que su terreno queda muy seco después de regar y cómo se puede de alguna forma solucionar esto. Mira, afectan muchísimo las plantas. Muchísimo, porque además sabemos que, que alrededor de la, por ejemplo, de la fresa, cuando tú riegas con un agua con demasiado cloro, y el problema de eso que tiene el cloro es algo bueno desde el punto de vista sanitario. ¿Eh? Desde el punto de vista sanitario sabemos que es lo mejor en este momento para nosotros, para que no hayan enfermedades, no haya disentería, no exista ninguna contaminación. Pero eso no quiere decir que nuestras plantas puedan vivir con ese exceso. ¿Qué tendríamos que utilizar? En este caso, tendríamos que filtrar esa agua, por un lado, y como una segunda solución, tendríamos que dejar que si tú tienes un depósito, tienes que dejar un rato, unas horas o 2 horas, que el cloro se evapore. Si yo tengo no un depósito y voy a regar por regaderas, yo tengo que dejar que mi recipiente donde yo estoy recogiendo el agua se evapore, porque el cloro se evapora y va a ser menos dañino para mis plantas, sobre todo cuando hablamos del cloro. Sabemos que el agua también contiene otras sustancias que son necesarias añadir, que no lo estamos quitando. Pero bueno, el cloro sí, ¿verdad? Y Sí. bueno, lo que tú me decías de las sales, perdona, de las sales, sí. Ahí
La sal, el exceso de sal que tiene el agua, normalmente va a afectar el pH. Lo que tendríamos que hacer en esos casos es, en ese mismo recipiente, utilizar o bien cítricos, o bien vinagres, o otra sustancia ácida, natural, para bajar el pH, una vez que lo hayamos medido. Porque eso es lo que yo he observado. A lo mejor el pH te da 9, que es demasiado alto para las plantas, y lo tienes que bajar a 7 o 7.1, que sería más o menos el promedio de pH para la mayoría de las hortalizas, cercano a la neutralidad, para que no hiciera tanto daño, ¿verdad? Y la siguiente solución que yo decía es encontrar un sistema de filtrado que sea eficiente, que en el mercado tenemos, pero bueno, que tú puedas usar para demandarlo en tu huerto, ¿vale? Y de esa manera poder contrarrestar estos problemas. Bueno, en relación al pH, pues hay muchas personas que preguntan cómo pueden medir el pH del suelo. Perfectamente. Miren, el pH del suelo lo podemos medir de muchas formas. Hay un pHímetro, pero no te lo voy a mandar a comprar en lo absoluto, porque solo te lo voy a explicar para que tú lo conozcas como cultura. Hay un pHímetro que tiene unas patitas que se entierra en el suelo, te mide la temperatura, la humedad y el pH, pero no te lo compres en lo absoluto porque no lo necesitamos. Además, estamos promoviendo una agricultura ecológica sostenible, que no haya tantos insumos. Yo te voy a dar la fórmula, la segunda, que es la más fácil. Tú lo puedes medir tomando una muestra de ese suelo, ¿verdad? Una muestra de ese suelo. Y cuando tú lo diluyes totalmente en agua y añades, por ejemplo, es una solución que se utiliza, bueno, se me ha ido de la mente el nombre, peróxido de hidrógeno. No me venía solamente a la cabeza el peróxido de hidrógeno. Si tú ves que ese suelo es efervescente, o ese agua, incluso hay quien lo hace directamente en el suelo. Si tú ves que ese suelo es efervescente o esa agua es efervescente porque te hace muchas espumas, eso quiere decir que en ese suelo, como el peróxido va a crear una acidez, o sea, quiere decir que en ese suelo probablemente esté cercano a la neutralidad. Pero también lo puedes medir con unas gotitas, que lo que vale es €1, yo lo tengo aquí en casa, esas gotitas, que son las mismas que se usa para el pH de las piscinas. Tú tomas esa misma muestra de suelo. Bueno, espera, porque la muestra de suelo, ahora te voy a decir, cuando tú mezclas el suelo no vas a poder distinguir el color. Disculpa, no vas a poder distinguir el color. Ahora me doy cuenta. Porque yo lo he hecho cuando el suelo ha reposado y lo hago principalmente para el agua. Mira, tienes que comprar unas cintas. Las cintas de pH también se venden para las piscinas igualmente. Esa cintita trae ya como una tabla. Vuelves a tomar esa pequeña muestra, la diluyes en agua, metes la cintita unos segundos y cuando sale, tú la comparas con tu gráfica, la que te viene en la tabla del mismo que te vendió la cinta. Y ya puedes saber por los colores si tu suelo es ácido, si es básico o si es alcalino, ¿verdad? Es la única forma que más fácil. María Fátima pregunta sobre el tema de que ella hace una composición casera de agua más flores amarillas de bobo, que es una especie, bueno, aquí en Lanzarote que crece en las carreteras, Sí. que tiene unas flores amarillas, que es una especie introducida que no es endémica de aquí. Más jabón, polvos de ropa, y sí que le funciona para las plagas, que sí está bien que pueda utilizar eso o... Perfectamente. Vas a ver que nosotros vamos a compartir la semana próxima algunos caldos minerales donde utilizamos directamente plantas, incluso plantas, puede usarse plantas salvajes, porque por ejemplo el diente de león que crece salvaje, la ortiga que también es una planta salvaje porque nosotros no la plantamos, ¿verdad? En Lanzarote crece de forma natural y justamente las plantas que crecen de forma naturales, como tienen esas características que son tan resistentes, son capaces de concentrar gran cantidad de metabolitos que protegen, por eso ellas no han muerto, porque están más protegidas que cualquier planta que esté domesticada. Por eso es maravilloso que nos aprovechemos de ello. Lo vamos Sí, a explicar la semana siguiente. como Chassi pues recomienda el uso de jabón potásico, que se puede comprar, es más natural y sin químicos, en vez del de polvos o el Fairy.
El jabón potásico, que es un quitamancha sólido del Mercadona. Por ejemplo, Jessica Lorena pues recomienda para moscas el jabón potásico, para la tuta y demás el bacilo, y Correcto. para Correcto. hongos el sulfato cálcico o el cobre. Sí, hay una mezcla que para los hongos que se usa cobre, también se utiliza azufre y cal. La vamos a aprender más adelante. ¿Vale? Luego Y pregunta también hay una sobre... mezcla que se llama caldo bordelés, que también se utiliza como efecto antifúngico. Pero recuerden, todavía no estamos en las plagas. Lo que pasa que es lo que yo les he dicho. Todo lo que hacemos en nuestro huerto, realmente lo hacemos para protegerlo de las plagas. Y son Bueno, labores culturales, sí. pues entonces dejamos las preguntas de las plagas si quieres para más Sí, adelante. sí, pero bueno, si Ujú. ellos quieren comentarlo, así de rapidito lo comentamos. Sí, para el Sí. tema de la cochinilla que utilizar, hay En algunas la, personas que dicen jabón potásico, no sé. sí, cochinilla también tenemos jabón potásico, podemos utilizar, por ejemplo, carbonato cálcico o cal. En este caso puede ser cal, que es muy activa, esta cal que nos quema, o calcita, pero lo vamos a ver en plagas a partir del lunes. ¿Vale, chicos? Feliz pregunta si Mercedes, el perdona repelente. Sí, bueno, es un intervalo, que no les dije algo, no les he confirmado que para el próximo, bueno, también se lo podía decir al final, que para el próximo viernes vamos a tener a Jairo con nosotros. Y Jairo nos va a profundizar una de las cosas que yo le pedí, por favor, amablemente, que nos hablara de toda su experiencia en la parte de plagas y enfermedades. También le dije que desde Lanzarote tenemos unas cuantas preguntitas que hacerle y desde toda España tenemos un montón de preguntas que hacerle. Por eso le pedimos que tuviese esa sección y lo que estamos haciendo ahora de preguntas y respuestas con nosotros. Y bueno, este viernes nos tenemos que preparar, que tenemos a Jairo con nosotros, tenemos que darle una gran bienvenida, Jairo ¿vale? Restrepo para algunas personas que no, que se han conectado hoy, ¿no? Que, Sí, Jairo Restrepo es para mí, un gran maestro de gran renombre internacional, más de 35 años especializado en la parte de agricultura ecológica, agricultura regenerativa. Trabaja actualmente en los 5 continentes, más de 18 países, muchísimos libros. Entre ellos, yo tengo uno, por eso lo conocí, su libro. Aderlán tuvo la bondad de invitarlo y le agradezco muchísimo a Mercedes y a Aderlán y a todos los patrocinadores de este curso, que por primera vez, yo diría que en la historia de un curso online, vamos a tener con nosotros a esa persona de gran prestigio, donde para tú asistir a una de sus conferencias, pues te tienes que coger un avión o pagar un montón, porque además de que él es muy bondadoso, pero bueno, tiene demasiada demanda, tiene su agenda tan estrecha que no pensé que podíamos acceder a que estuviese con nosotros. Y más allá del pago o de lo que se le vaya a dar, está nuestro agradecimiento, ¿verdad? Porque hay cosas que no podemos pagar con el dinero. Lolo Seguimos. Félix pregunta que si hay algún repelente natural para los insectos similares a las garrapatas, que no Sí, son pulgones de color rojo. sí, a las arañas rojas, sí. Félix, Sí. lo tenemos. Si eres tan paciente, bueno, te adelanto rápidamente. Lo mismo que usamos para los pulgones y para la cochinilla se puede utilizar para la arañita roja. Pero recuerda que el lunes lo vamos a esclarecer, incluso no solo eso. Vamos a dar varias recetas y caldos minerales entre lunes y martes para que tú lo puedas aplicar directamente. Yo he intentado buscar lo más sencillo que he encontrado. He intentado buscar en esos caldos y hablarle de los sustitutos. Si tú no tienes esto, puedes usar esto. Eso, así de esa manera lo quiero hacer, para que todos tengamos acceso a poderlo preparar. ¿Vale? Ujú. Eso. Em, bueno, hablan de si, por ejemplo, cuando hiciste la excavación, que si era más o menos el surco que hacías era de hasta 1 metro de profundidad, Sí, o cuántos metros, bueno, 1 metro de profundidad, de distancia. mm, de distancia. De distancia, digamos, no exactamente 2 metros, pero sí hago un surco al lado, como si yo fuese a plantar una nueva hortaliza, como si yo fuese a hacer, pero vamos a suponer que entre surco y surco tú tienes unos 30, 40 centímetros, más o menos, que eso es un marco de plantación, dependiendo
del tipo de hortaliza, de su crecimiento y de muchos factores. Yo hago ese surco, que yo le llamo para mí, es un surco auxiliar que yo utilizo para remineralizar mi suelo y nutrir mis plantas cada cierto tiempo. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia? Entre 1 o 2 veces por mes. Pero cada vez que yo me acuerdo que mis plantas están ahí, como yo sé que ellas comen todos los días, no importa que tú le agregues, porque no te vas a pasar, por si tienes esa duda, no te vas a pasar porque estás agregando una materia orgánica que está en proceso o fase de descomposición, la cual libera sus nutrientes de forma lenta, de forma progresiva. Y es lo mismo que hace un bosque. ¿Qué hace un bosque? El bosque no se retroalimenta todos los días con sus propias hojas, ramas, flores y frutos, ¿verdad? El bosque no está pensando si debajo de él hay mucho o poco. El bosque solo está pensando en dar. ¿Para qué? Para recibir. Mientras más yo le doy al suelo, pero todo bueno, él más me da a mí todo bueno. Recuerden que nuestra vida es un proceso acumulativo, ¿verdad? Un proceso acumulativo, donde nosotros podemos acumular esa materia orgánica en el suelo o podemos acumular venenos. Podemos acumular información, como lo que estamos haciendo hoy aquí, o podemos acumular desinformación. La salud también se acumula, pero también la enfermedad. Y por otro lado, también podemos decir que nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué quieres acumular tú? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Con eso les digo, chicos, que es maravilloso que ustedes siempre, sin obsesionarnos, estén pendientes de nutrir sus plantas, o sea, de nutrir el suelo para que el suelo no tenga escasez. Porque desde el propio momento que hay un desequilibrio y hay una desarmonía, sobre todo mineral, ¿saben cómo yo lo voy a notar? Lo voy a notar porque mis plantas van a aparecer bichos. Con lo cual te digo que si tú tienes bichos en tu huerto, tienes hongos, tienes cochinilla, lo que tengas en tu huerto, es una deficiencia de algún nutriente o de varios. Por lo tanto, te recomiendo amablemente, comienza nutriendo el suelo, luego al día siguiente aplica jabón potásico, aplica aceite de neem, aplica Bacillus thuringiensis, ¿verdad? Pero es algo integral. ¿Se acuerdan que nuestro curso se llama Agricultura Ecológica Integrativa? Tenemos que integrar todo. Bueno, seguimos, Mercedes. Sí, después también plantean que, bueno, a ver, Estela, donde se riega con agua del grifo la tierra se queda seca, por mucho que se riega se queda como piedra. Sí. Y Eladio le invita a que vean sus tierras para que vean cómo queda, ¿no? Vale. Cómo queda el agua con el riego. Sí. Después Déjame decirle una preguntan cosa. que si el suelo siempre debe estar cubierto con algo, con rojo, Sí, picán, con siempre. picón. Perdón, Mercedes, siempre, chicos. Déjenme decirle una cosita porque el suelo se queda como piedra. Eso lo tengo más adelante cuando hablo de los abonos. Miren, el suelo se queda como piedra, primero, y seguramente tú lo vas a notar. Tu suelo está falta de material esponjoso. Esta falta de drenaje, estoy segura que si tú coges un puñado de tu suelo y lo mojas, tu suelo está compacto. Y si tú quieres hacer como por ejemplo alguna figura de plastilina o quieres hacer alfarería con él, estoy segura que con el momento que ahora está, puedes hacer alfarería. ¿Qué significa esto? Que mi suelo es muy arcilloso, que tiene un potencial alto de arcilla. ¿Cómo yo puedo mejorar la arcilla? ¿O puedo mejorar los suelos arcillosos? Añadiendo materia orgánica, añadiendo compost, humus de lombriz, incluso añadiendo turba. Si tengo alguna turba cercana o de algún sustrato que yo he comprado y ya está, lo puedo reutilizar en mi suelo. Otra forma de mejorar el drenaje y la compactación del suelo es aprovechando algo del rofe. Yo lo he hecho, ¿eh? Cuando yo preparo una maceta, yo mezclo ahí mis abonos orgánicos, pongo algo de turba si tengo, pero si no tengo, cojo rofe. El rofe, como son, digamos,
esos bloquecitos chiquititos me van a ayudar a separar, ¿verdad? Pero la parte más importante es que también nutras, porque el rofe no te va a ayudar a nutrir de momento. Por eso es que también le acompañamos con abundante materia orgánica. Cuando tú hagas esto y tapes tu suelo, vas a destaparlo y vas a ver que tienes ahí una actividad gigante. Si yo no puedo en mi suelo introducir las manos sin ninguna herramienta, de forma fácil, cavar por lo menos 15, 20 centímetros, mi suelo está compacto, por lo cual no está saludable. Vale, chicos. Y ese va a ser el resultado de mis plantas. Bueno, seguimos. Bueno, también hablan de si se puede poner otro tipo de acolchado, otro tipo de cubierta, aparte Sí, de... se puede poner, a ver si yo la pasé aquí, un segundito, si ya llegué a los tipos de cubierta. Ah, espérense, no. Es Bueno, si más quieres lo vemos detrás. más Bueno, adelante. aquí tenemos una, miren. Yo les hablé, ¿se acuerdan de los cereales? Cuando podamos las hojas de los cereales, mírenla aquí. Es un tipo de cubierta. Yo también puedo cubrir con una cucurbitácea. Por ejemplo, con la calabaza que se expande. Yo tengo millo y puedo utilizar a ella misma como cubierta natural. Pero también puedo cubrir, miren, con el propio mala hierba, entre comillas, que no lo es mala, como si fuese un césped. Puedo cubrir el suelo con hojas secas, ¿lo vieron aquí? Con restos de podas, con resto de compost, con todo lo que yo voy triturando de mi viña, de mis frutales. Todo esto lo tengo que formar una masa de forma tal que formen un mulching o acolchado. Ese mulching o acolchado puede ser de la altura que tú le puedas poner. Como mismo le pones el rofe, si tú quieres otra cobertura, ponle, empieza a poner compost, estiércol, todo compostado, y vas a ver que todo eso va a subir y tu suelo va a estar mejor. Después pregunta Juana Mentado, si ponemos las lombrices en el huerto libremente, ¿no se multiplican demasiado y nos invaden? Si lo ponemos ¿dónde? En el huerto, si las Ah, ponemos libremente las lombrices, si se sí, multiplican demasiado y nos invaden, para invaden nada, el huerto. para nada. ¿Sabes por qué? Porque las lombrices tienen la capacidad de controlar su población. Ellas saben cuando ellas se han desarrollado mucho. Ellas tienen esa capacidad. No solo las lombrices lo hacen, ¿eh? Las bacterias también lo hacen. Las bacterias autocontrolan su población. Así como diariamente la lombriz puede depositar, digamos, varios lombricillas dentro de los cocones, y así como diariamente las bacterias pueden reproducirse de forma veloz, ellas son capaces de controlar sus poblaciones, porque los microorganismos que están muriendo en su interior van a servir como materia orgánica del suelo, están entregando algo al suelo. Por eso ellos controlan sus poblaciones. La materia orgánica es de origen animal, de origen vegetal y de origen microbiano. Por eso yo te decía que el bosque no le importa estar todo el día dando nutrientes, o sea, poniendo nutrientes de los que él ya tomó. Pone sus hojas, sus flores, sus frutos, ¿verdad? Él sabe regularse. Él sabe cuándo tiene que poner las hojas, en qué momento pone más, y si es el otoño, en qué momento pone menos, ¿verdad? Así mismo hacen las lombrices y toda la vida que hay en el suelo. Tiene esa bondad. Manuel Capo te pregunta si el pinillo o pinocha, donde no tienen rofe, puede ser una buena cobertura. Maravillosa, Manuel. Ojalá tuviese bastante para ponerlo arriba del todo, arriba del todo. Miren, les voy a dar un orden para que ustedes lo aprendan así. No obstante, yo le tengo esa pregunta a Jairo para el viernes. Les voy a dar un orden en tamaño, en grosor, que yo coloco en el suelo desde el fondo hasta la superficie. Yo lo voy colocando en orden creciente, o sea, de lo más finamente triturado, prácticamente tamizado, es la primera capa que le voy a poner a ese suelo, hasta que llego a la superficie, donde yo quiero que en mi superficie
esté la parte más gruesa. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo yo vi un documental que se los voy a poner, por cierto, tengo que buscarlo, se los voy a poner, está muy lindo. Se llama Regresando al Edén. En ese documental hubo una cosa muy curiosa. Bueno, en Estados Unidos, en la Florida, nosotros que vivimos allí un tiempo pudimos ver esto. Allí tú tienes una compostadora por cada X kilómetros. ¿Por qué? Porque allí hay demasiado bosque, demasiada jardinería. Allí no te da tiempo de que el compost, digamos, se gaste, porque más bien ellos quieren regalar el compost por toneladas. La gente va a buscar su compost gratis, porque esas máquinas están moliendo plantas todo un día y toda una noche, porque no dan abasto. ¿Qué ocurre? Hay un señor que vive en California, que en su espacio él empezó a recoger todo el compost que ya estaba hecho en esos espacios que yo te digo que están, esas trituradoras grandes. Bueno, él empezó a llenar su huerto con ese espacio y cada vez le ponía más y más y más. Y empezó a enseñar a un grupo de personas alrededor de él. Pero ¿qué hicieron esas personas? Que él para la parte de abajo tamizaba o cernía el compost. Y así iba poniendo distintas capas. Y la parte de arriba del todo, él puso todo lo grueso. Sin embargo, él no le explicó esto a las personas que estaban alrededor de él. ¿Y cuál fue lo que ellos obtuvieron? Vieron que a pesar de poner el mismo compost que él puso, sus plantas estaban débiles. Incluso no germinaron las semillas y no crecieron. Y cuando lo compararon con su finca tenía un color y un verde hermoso. Te resumo esto. ¿Sabes lo que estaba pasando? Ellos pusieron el material grueso, más grueso, como la pinocha, lo pusieron abajo del todo. Cuando abajo del todo había una gran actividad radicular y todas las bacterias que estaban alrededor de las raíces, en lugar de ayudar a las raíces e intercambiar con las raíces lentamente los nutrientes, ¿qué tú crees que hicieron? Empezaron a descomponer, o sea, dieron un giro y dijeron, tenemos comida, tenemos materia orgánica, tenemos trabajo. Empezaron a descomponer la materia orgánica gruesa y dejaron sin comida las plantas, sin nitrógeno, sin fósforo, sin potasio. Eso es una teoría de él, pero esto lo quiero yo corroborar con Jairo, ¿vale? Tiene lógica porque en el ciclo del nitrógeno, cuando yo estaba en la universidad, y de hecho se lo damos a los alumnos en segundo año, lo damos en segundo año de la carrera en microbiología. Cuando damos el ciclo biológico de las plantas, ahí aprendemos que cuando el nitrógeno está disponible para los microorganismos del suelo, se inmoviliza para las plantas, con lo cual tú puedes tener ese elemento en el suelo o cualquier otro y no está para las plantas, no estar disponible, no estar biodisponible, con lo cual tus plantas están sufriendo, digamos, un estrés nutricional y tú no lo sabes. ¿Vale, chicos? Porque hay una pequeña competencia. Te pongo un ejemplo casero. Si tú estás ahora en casa y tienes poca comida, tú no vas a tocar la puerta del vecino si tus hijos necesitan esa poquita comida que tú vas a tener, ¿verdad? No le puedes compartir por más que le quieras compartir. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, seguimos. Colelbailina pregunta que si como planta aromática para que atraiga mosquitos se puede usar el tajinaste. El tajinaste perfectamente, sabemos que es una planta autóctona que tiene un momento donde tiene una inflorescencia, ¿verdad? Y la podemos aprovechar en nuestros espacios. Además, es lindísima. Apenas va a necesitar agua porque es tipo cactácea, ¿verdad? Y nos va a crecer generosamente. Es muy linda, a mí me encanta. La pusimos en muchos colegios, junto con los tajetes y junto con otros cultivos la pusimos. Sí. Steve Silvia Luna pregunta si nosotros asociamos en una parcela plantas de diferentes familias a la hora de hacer rotación, ¿cómo lo hacemos? Sí, mira, yo lo expliqué en una tablita que tengo más adelante. Déjame buscarla en lo que yo te comento. Más que nada, porque esa tablita te va a explicar, mírala aquí, ya la encontramos, ¿ves? Este es un ejemplo que tú vas a encontrar.
tú vas a encontrar los ejemplos. Es básicamente lo siguiente: no repetir por parcela las plantas que tengan como parte comestible el mismo fruto. Por ejemplo, si yo puse este año una donde yo voy a comer la hoja, como una lechuga, una escarola, ¿verdad? También puede ser algo que tenga algo aéreo y que necesite mucho nitrógeno, que sea muy verde, una espinaca. Intenta el año siguiente, o cuando cumpla el ciclo de esa planta, poner algo que su hoja no sea la parte comestible, sino un fruto, ¿verdad? Y mira aquí este año, donde puse el fruto, para no repetir las demandas, puse una raíz. La parte comestible es la raíz. No quiere decir que yo no me pueda comer de la zanahoria las hojas. Lo que sí quiere decir es que en la raíz de la zanahoria es donde se concentra la mayor cantidad de nutrientes y donde la planta tiene la mayor cantidad de producción de reservas, con lo cual va a demandar más nutrientes y reservas para su raíz. Pero como yo el año anterior tenía este fruto, por ejemplo, que era el tomate, no compiten de la misma manera, ni tampoco le van a exigir al suelo los mismos nutrientes. Y de hecho, tampoco comparten las mismas plagas. Vale, chicos. Ahora les voy a decir otra anécdota con respecto a esto, porque siempre les quiero decir que no está nada escrito. ¿Qué significa esto? Que lo que yo le estoy diciendo aquí no tiene por qué funcionarte a ti. Porque, a ver, en Lanzarote, cuando yo visité a algunos agricultores, que fueron maravillosos todos, y que todos me recibieron muy genial en su finca, y además que yo aprendí de ellos muchísimo, porque es lo que digo y siempre voy a repetirles. Para mí los verdaderos ingenieros son los agricultores, los verdaderos ingenieros del campo, y todo el que tiene una finca y lleva años cultivándola, aunque no sea un agricultor profesional. Yo me encontré en la zona de Muñique un agricultor que tenía fisalis, por ejemplo, y tenía tomates. Sabemos que ambos son de la misma familia. ¿Saben lo que él me dijo a mí curiosamente? Que cuando él tiene una planta y que en ese año esa planta no se llena de plagas y tiene muchos frutos y le va bien, lo que él hace es mantenerla por un largo tiempo, porque él hizo una lectura de esa planta. Como agricultor, es un buen observador. ¿Cuál fue la lectura que él hizo? Él leyó en el comportamiento de sus plantas que si esa planta no se enfermó, no tuvo tuta, dio muchísimos frutos, en ese pequeño espacio donde estaba encontró todo lo que necesitaba para estar bien de salud. Por tanto, él me dijo a mí, ¿por qué la voy a cambiar? Y ahí me rompió los esquemas de rotar cultivos. Por eso no es nada estricto. Vale, chicos y chicas, tengan en cuenta esto. ¿Cómo se logra, perdona Mercedes, cómo se logra esta armonía? Se logra solamente si yo me preocupo por nutrir mi suelo y hay comida para todos, mis plantas van a estar bien. No va a haber deficiencias, no va a haber ninguna competencia, supuesta entre comillas competencia, y no va a haber deficiencia mineral. Cuando lleguemos a la parte de plagas, yo les voy a decir por qué enferman las plantas, y esto lo van a entender mejor, ¿vale? Sonia Domínguez Alba de Madrid dice que la lana también se usa para abonar, la lana obtenida de esquilar ovejas. Sí, correcto, Sonia. Nosotros, ahora que vamos a entrar en la parte de compostaje, yo voy buscándolo, que vamos a entrar a la parte de compostaje, yo les tengo preparado y van a ver que dentro de los materiales que podemos usar para compostar está la lana de los animales. Pues si quieres dejamos las preguntas por aquí y seguimos, ¿no? Con seguimos, la materia y el resto se contestan al día siguiente de empezar. Sí, porque son las 43. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Yo voy a dar este trocito que nos queda y no el viernes, porque no le quiero robar espacio a Jairo. Claro. Yo le pedí que nos dedicara 2 horas. No importa, porque a lo mejor hasta Jairo no nos dice, porque él va a compartir su parte de su resultado, parte de su finca, ¿verdad? Con lo cual, yo no quiero robarle su espacio. Yo voy a contestar todas las preguntas, todas, cuando me toque a mí el lunes, porque ahí vamos a encadenarlo con el siguiente que yo he terminado. ¿Vale, chicos? Voy a decir brevemente. Aquí estamos en la parte del compost.
Yo sé que la mayoría de nosotros ha hecho un compost. Solamente voy a repasar los materiales necesarios para que no haya dudas, sobre todo si estamos empezando, ¿verdad? Vamos, lo que yo les dije, vamos a intentar de que todos los niveles vayan parejos. Mira, si tú estás empezando a hacer un compost, dijimos, si tienes espacio lo puedes hacer de esta manera, grande, en una pila. Si no tienes espacio lo puedes hacer de esta. Si tienes mucho menos lo haces en un recipiente más pequeño. Esto es una vermicompostera, o esto es un compostador ecológico, ¿verdad? Y esto es una pila directamente en el suelo, directamente en la parcela o en mi campo. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta? Si yo lo hago de esta manera, voy a tener incluso menos necesidad de materiales. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Voy a producir menos, ¿verdad? En más largo tiempo, pero eso no importa. Lo importante es que la agricultura ecológica nos está enseñando, yo diría, un valor, y es el valor y el don de la paciencia, que lo hemos perdido, ¿verdad? Lo hemos perdido tanto que queremos ver si nuestras plantas están amarillas, las queremos ver verde en 2 días, y ahí nos vamos al guano. Y en 2 días ya está verde, y tú descansas diciendo, ay, ya está verde, ya se solucionó. El lunes vamos a saber cuál es el impacto que eso tiene para mis plantas, para mi suelo y para mi salud, que es algo serio. ¿Qué pasa? Que nunca lo habíamos analizado, ¿vale? Entonces, retomando aquí, solo voy a necesitar un oxigenador y ir depositando todos los materiales que yo voy generando en mi cocina, que ahora vamos a ver cuáles son. Y si yo voy a hacer este tipo de compostaje, voy a necesitar más materiales. Por supuesto que voy a necesitar una fuente de nitrógeno, que ahí entra todo el estiércol, todo lo verde, ¿verdad? Todo lo recién cosechado, lo recién podado, ahí entra en la fuente de nitrógeno. Aquí, la fuente de nitrógeno, ¿cuál sería? Todas las mondas de las frutas, todas las mondas de las verduras, hortalizas que yo le quito partes feas, el pelo, si me lo corto y no está tintado, yo no lo tengo tintado ahora, si me lo corto y no está tintado, también puede ir ahí, ¿verdad? El papel que yo utilizo si no tiene tinta, el cartón, los pozos de café, incluso hay quien ha puesto aquí, porque yo lo he visto, panes. ¿Cuál es la única observación que yo te hago? Es verdad que el pan viene del trigo, pero tiene muchos aditivos. ¿De cuáles? Tipo, sobre todo de tipo grasa. ¿Qué pasa con la grasa? ¿Por qué no te recomiendo que uses cosas que tengan grasa? Por eso todos los restos de comida que vamos a utilizar aquí tiene que ser en crudo. No te recomiendo que uses grasas porque vas a atraer a los insectos que son roedores por el olor de la grasa. Ellos van a pensar que ahí dentro hay un plato de comida, una paella. Y dice, me puso comida. Y van a molestar. Y se van a comer tu fruta, tus verduras. No es que le queramos dejar sin comida, pero si tú no usas esos alimentos. Y por segundo aspecto es que la grasa tiende a enraizarse, o sea, se pone rancia. Al ponerse rancia, acidifica la muestra. Fíjate, no quiere decir que yo no pueda usar algún pan, y no quiere decir que en la compostera todo eso no se biodegrade, porque donde tú lo tires, él se va a degradar, ¿vale? Yo he visto hacer composteras únicamente de cítricos, únicamente de cítricos. Y aquí, sin embargo, no nos aconsejan el cítrico, ¿verdad? Ya yo les dije la vez anterior porque, bueno, ¿cuál es el otro punto que yo debo tener aquí? Miren, yo debo tener aquí una fuente que me dé la parte de carbono. ¿Cuál sería la parte de carbono? Todo lo seco a lo cual yo tengo acceso. Hojas secas. Puede ser hojas de la bugambila, como ustedes me dijeron, ¿verdad? Puede ser incluso cartón. Cartulina que yo no esté tintada. Algún tipo de cartulina, papel cartucho. Yo le digo cartucho, pero no sé cómo le dirán, Mercedes. Cartón, Mercedes, cartón. cartón, papel, pero hay un papel que tiene un color del cartón, que se usaba antes en las bodegas, en los sitios, se usaba para trasladar los alimentos y que se ha perdido. Bueno, se utiliza en los puestos de los sábados, mucha gente utiliza este paquetito que es degradable. Sí, sí. Todo ese tipo de material seco, yo lo corto chiquitito, chiquitito y lo voy acompañando aquí, porque ese es mi carbono. Papel craft. Ah, perfecto. Nosotros antiguamente en Cuba le decíamos como un cartucho, pero no sé,
Cartucho aquí también es otra cosa de los ordenadores. Bueno, la cuestión es esta, que aquí, ¿qué yo puedo hacer aquí? Yo aquí tengo que empezar a montar mi pila, preferiblemente, una vez que yo tenga reunido mis materiales. Más adelante yo le tengo cómo se hace una pila de compost y lo van a entender a la perfección, porque con el permiso de Aderlán y con el permiso de las chicas que me acompañaron el día que hicimos la pila con Manuel Peláez, cogí justamente esta pila, que estuvo maravilloso porque utilizamos hojas de los cactus, utilizamos las hojas de las tuneras, y ahí se ve clarito todos los pasos. Además, yo se lo dividí por pasos. Y también les voy a explicar que en lugar de usar las hojas de tuneras, lo que puedes usar, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Bueno, ya vimos un poco, ya yo adelanté todos los materiales, como tú viste. Como son muchos los materiales que puedes usar, yo te voy a mencionar 3 que no deberíamos usar. Fíjate, no es porque no se pueda, sino porque no deberíamos, para que nuestra mezcla no pierda tanta calidad, nuestro compost. Primero, número 1, no usar los excrementos de animales que son carnívoros. Estamos hablando del gato, el perro, ¿verdad? Y cualquier otro animal que tengamos. En cambio, las gallinas, que son como omnívoras, les gusta, ellas comen bichitos y también comen frutas y hierbas, lo podemos usar, ¿vale? Porque ya tienen esa parte herbívora. ¿Por qué no usar los animales carnívoros? Porque supuestamente, ni siquiera los del hombre. Yo después les voy a explicar cómo usar los del hombre, cómo compostar nuestros desechos. Se puede hacer, la gente lo hace, en Finlandia lo utilizan, ¿vale? Pero se los digo ahora cuando les explique esta parte, miren, para no complicarnos. Excrementos de los animales carnívoros, por favor, no. Sobre todo para no alterar el pH, no alterar el proceso. No significa que no pueda usarse, sí puede usarse perfectamente y sé de personas que lo utilizan y de países que lo promueven y lo utilizan, ¿vale? Luego, no vamos a utilizar alimentos cocinados, ese es el 2, ¿verdad? No utilizar alimentos ni comidas que nos hayan sobrado, esa comida no. Esa comida vale más que tengamos un cerdito, una gallina, no sé, algo que se lo demos, pero no para reciclarla, pero no se la demos a nuestra compostera, ¿verdad? Y, a ver, ¿qué punto importante no utilizar? Bueno, era la parte de los excrementos nuestros. ¿Por qué no? Ni del orín. ¿Por qué no? Porque nosotros, al igual que los animales que son carnívoros, que nosotros somos omnívoros, pero a veces somos más carnívoros que otra cosa, podemos tener, entre comillas, algún patógeno o algún animalito que nos esté haciendo daño, con lo cual no es bueno contaminar nuestra muestra, a pesar que el compost alcanza alta temperatura, por eso en algunos países sí lo usan. Te voy a poner el ejemplo de los países. Yo sé que en Finlandia, que tengo ahí una prima, por cierto, ellos allí utilizan unas composteras o sea, los baños compostadores. Pero un día justamente yo hablando con mi prima le pregunto, pero mira, una cosa, ¿y ustedes usan eso en el huerto? Lo que compostan, y dicen, no lo usamos en el huerto, lo usamos solo en jardinería. ¿Vale, chicos? Otro aspecto que voy a aclarar aquí, una vez que el material se ha compostado, ya no es el mismo. ¿Por qué yo aclaro esto? Porque cuando yo les hablé al inicio, en la primera clase, de que podíamos hacer un pre y probiótico, que más adelante, en la tercera semana, se los voy a explicar, que podemos hacer un pro y prebiótico a partir de los microorganismos de montaña, ¿se acuerdan? Y podemos utilizar las hojarascas o lo que tú tengas alrededor como fuente de esos microorganismos, y que cuando se obtiene a los 30 días ese material, lo podemos usar incluso como pre y probiótico para los animales, también para el suelo y para nosotros, con la única exclusividad que para nosotros lo tenemos que repetir por 3 veces el mismo proceso. No tengas miedo de comer eso, porque te aseguro una cosa, el material que se va a obtener ya es otro. Es distinto. Ahí lo que tú vas a estar consumiendo es toda la riqueza microbiana con todos sus metabolitos, sus enzimas, incluso sus ácidos grasos, que en el proceso de descomposición y esas bacterias buenas que son acidófilas, que nos van a ayudar en nuestro proceso digestivo.
Por eso es que se está vendiendo. Yo les prometí que cuando tuviéramos esa clase, les voy a buscar dónde se está vendiendo y los precios. Además, se lo podemos preguntar a Jairo porque él lo sabe perfectamente. Él lo promueve, por cierto. Bueno, nos queda ya 6 minutos. Bueno, en estos últimos 6 minutos, Mercedes, si te parece, hacemos las fotitos, yo dejo de compartir, hacemos la fotito, ¿verdad? Sí. ¿Qué les ha parecido, chicos? ¿Han aprendido algo nuevo? Por favor, díganme. Genial, muy bien, Felipa, muy bien. Bueno, sí, y si no me lo dicen así, con el dedito. Pero Isabel, ahora no se ve la pantalla con todo. No, No no se ve la sé. pantalla, espera. No. A Bueno, ver, espérate, a ver. Puede ser la mía. No, sí, sí se ve. Sí. confírmenme por favor que nos estamos viendo todos en pantalla. O bueno, Sí, todos sí. no, sino la mayoría. Esperen un segundín. Sí, sí se ve perfectamente. Isabel, no se te oye. Perdona, que no me Ahora, estaba vale. escuchando. A ver. Tienen que Espera un ir, segundito. Estaba tienen yo que ir hacia explicando. arriba. Tenemos que ir a vista. Ujú. Mira, si que yo dejaría de compartir aquí. A ver, vamos a verificar esto. Ya dejaste. Ya dejé, Sí. vale. En vista del hablante, En vista del hablante ahí mismo. Sí. Ah, en vista del sí, hablante. A ver, tienes que busquemos. poner vista de galería. Eso, exactamente. Ajá. Y ahí tú logras vernos, Mercedes. Sí, sí. Perfecto, chicos. Sí que entendieron, chicos y chicas. Vista del hablante. No, pero se ve ya, se ve, se ve. Ah, ya pueden verlos todos, ¿verdad? Con el dedito así. ¿Pueden verlos todos? Sí, sí. Sí. Bueno, es para poder hacer la foto. Vale. Entonces. Por aquí ya tenemos la primera. La segunda. Es que como no estamos juntos para vernos, este recuerdo es precioso. Ustedes van a decir, este fue mi primer curso online, o mi segundo, o mi tercero, no importa cuál haya sido. Vale, por aquí no vemos los nombres, o sea, pero vemos bien los nombres, no es necesario que salgas para nada, recuerda. Muy bien. ¿Ustedes ven cuando mi pantalla va cambiando, Mercedes? No. Sí. Ah. Yo aquí. Bueno, si activaron esa opción, yo creo que ya estoy al final de la pantalla. Vale, listo. Nos vamos al Bueno, inicio. de 7 pantallas. Más o menos 7 pantallas, sí. 7 pantallas, sí. Sí. Bueno, a ver, perdonen que nos hemos pasado un ratito de unos minutos. Bueno, no, nos falta todavía 2 Quedan minutitos. unos minutos, sí. Quedan 2 Solo minutitos. quería aclarar porque hay personas que planteaban que si las preguntas que quedaban se respondían por mail, pero bueno, que no, que ya Goñi comentó que habíamos comentado que ya se responderían no el viernes porque está Jairo, sino El el lunes lunes, de la próxima semana. correcto. Sí, chicos. Y A ver, yo solamente, Mercedes, si te parece, puntualizar un detalle para el viernes. Para el viernes todavía tenemos cupo, ¿verdad, Mercedes? sí, en principio la plataforma da para que se conecten 500 personas, ¿sabes? Por eso. Vamos por 150 y algo. Sí, más o menos por ahí. A ver, sin que se nos vaya de las manos. ¿Saben por qué? Sin que se nos vaya de las manos. No vaya a ser que las personas que quieran conectarse se conecten de golpe, porque nosotros le hagamos mucha publicidad a Jairo y nos dejen a nosotros fuera.
¿Vale? Bueno, no creo, no creo. Por eso, vamos a hacerlo controlado como lo hacen las lombrices y lo hacen las bacterias. Controlado. Controlamos la población. Bueno, podemos hacerlo de la siguiente manera, si a ustedes les apetece, chicos. Si alguien más quiere unirse al grupo porque les apetece, porque quiere estar los viernes o porque solo puede los viernes, o porque sencillamente lo decidió así, puede pedir, por ejemplo, o ustedes pasarle el link de suscripción que Aderlan pasó. Y yo creo que de esa manera a Aderlan le llega el mensaje de que una persona se ha suscrito. Mercedes. No sé si Noé, que está por ahí, le Sí, en la llegará. página web de Aderlan aparece recogido la ficha de inscripción Sí. y después nada, sería enviar los datos que son básicos, el nombre, apellidos y el correo electrónico, y ya después le enviamos el link para el acceso a Sí, la plataforma. perfecto, para que sea más controlado. Entonces, solamente una cosita, chicos. Ese día yo voy a tenerlos en sala de espera. Perdonen que hoy lo practiqué, porque lo estamos aprendiendo. Pero más que nada, es por mí. Le voy a decir por qué. Porque a mí me cuesta un poquito de trabajo encontrar para dar el micro. Y si ese día entramos 200, 300 personas, yo le quiero dar el micro a Jairo y no lo voy a encontrar tan rápido. Y si, como me ha pasado estos días, lo vieron con Mercedes, ¿qué yo hice hoy? Le propuse a Mercedes, vamos a entrar nosotros 5 minutitos antes y a todos los demás personitas que están con nosotros, maravillosamente, están tranquilitos ahí en su salita de espera, nadie se nos va a enfadar por eso, ni se nos va a marchar, ¿verdad? Y enseguida, cuando falten 10 minutitos, o como muy poco, 5, yo a todos le doy paso, como mismo le di hoy. Pero ya yo entré a Mercedes, ya yo entré a Jairo, y también pude entrar yo con el audio, ¿verdad, chicos? Perdónennos que no le estamos dando el audio, pero ustedes se sienten bien escribiendo, ¿verdad que sí? Fantástico escribiendo. Si alguien quiere el audio, me lo escribe. Y me dice, mi nombre es tal. Lisa, yo quiero hablar. Vamos a intentar, ¿verdad, Mercedes? Si nos permiten, ¿cómo lo Ya, lo ves? que pasa es que al ser tantas personas es un poco complicado, pero Es bueno, que yo creo complicado. que si analizas el chat, además le sirve para la gente de preguntas, ¿sabes? Ellos preguntan, hay gente que ya tiene conocimiento y ya entonces se responden, ¿sabes? Ya hay incluso respuestas a las preguntas que se plantean, porque hay gente que tiene información y sabe del tema y a su vez ya responde. Lo he visto, Mercedes. Y tengo que felicitarles a todos y cada uno, de verdad. Porque además son totalmente colaboradores, como lo que decíamos del huerto, que tiene muchísimas plantas, que entre todos se ayudan. Pues muchas gracias por ayudarme, de verdad, a responder. Además lo están haciendo fabulosamente, con unas respuestas impresionantes. Lo pude ver en la grabación, de verdad. Bueno, chicos, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Pues Teresa, María Teresa, hasta hasta el luego. viernes. Hasta el viernes. Adiós. Si ya han llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí. Les he robado 2 minutitos. 2 minutitos. Ah, vamos a quitarla.